Bueno, muy buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca, en este webinar tan importante, sobre los desafíos éticos en la psicoterapia aplicada a familiares y amigos en Ativitart. Em, Como nuestro título tentativo y llamativo, tenemos cuidado de la salud mental para quienes nos aman. Y para esta reunión, bueno, les voy a dar paso a mi compañera Irma para que nos pueda dar una apertura sobre nuestro tema. Sí, muy buenas noches, docente, agradeciéndole por su amabilidad de acompañarnos en este webinar y también agradeciendo a todo el público presente, ¿sí? En todo caso, vamos a empezar. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta jornada dedicada a la ética y responsabilidad profesional en el campo de la terapia. Hoy estamos aquí porque todos compartimos un compromiso profundo con el bienestar de quienes confían en nosotros para acompañarnos en nuestros procesos personales. Sabemos que la labor terapéutica es una práctica que va mucho más allá de la técnica. Es un acto de humanidad, empatía y compromiso. Nuestro trabajo nos reta constantemente a navegar situaciones complejas, especialmente cuando tenemos que mantener nuestra objetividad, profesionalismo con personas cercanas a nuestro entorno. Hoy buscamos abrir un espacio para reflexionar sobre estos retos y entender mejor cómo podemos fortalecer nuestras prácticas con integridad y ética. Nos reunimos aquí no solo para emprender, sino para recordar la responsabilidad que tenemos de brindar un apoyo seguro y efectivo, priorizando siempre el respeto y el bienestar del otro. Esperemos que este evento no solo enriquezca su conocimiento, sino que también inspire una nueva visión sobre todo el poder transformador de la ética en nuestras intervenciones. Bueno, agradecerle por estar aquí y también quería comunicarle que en este espacio abordaremos temas cruciales tales como conocer los valores éticos del manejo adecuado de la relación preexistente entre el terapeuta y el paciente. También indagar la ética profesional en la práctica psicoterapéutica sobre los principios éticos fundamentales y por último analizar las prácticas del terapeuta en la psicoterapia de formación continua y supervisión regular para garantizar niveles de alta confiabilidad en los profesionales. Le solicito a mi compañero Eric para, por favor, para el video correspondiente y empezar. Razones de por qué no es ético que un psicólogo dé terapia a sus amigos o familiares. Es altamente probable que se pierda la objetividad. Al psicólogo le puede afectar lo que la persona está atravesando ya que es una persona que aprecia. Puede ser posible que el psicólogo evite confrontaciones o situaciones que el paciente tiene que atravesar para superar la situación. Es posible que por exceso de confianza el paciente cuestione las pautas del psicólogo. Se pueden perder o confundir los roles de psicólogo y paciente. Es difícil para el psicólogo dejar sus opiniones personales ya que es muy probable que conozca a las demás personas involucradas. Es más probable que haya confusiones y malinterpretaciones. Viendo este video, damos paso a mi compañera Olenka, que va a presentar a nuestro importante ponente en este caso que nos está acompañando, que es el psicólogo Manuel Cornejo. Ok, sí, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Olenka Pinedo Palomino y voy a presentarles oficialmente a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Manuel Cornejo del Carpio. Para quienes lo conozcan, es docente catedrático de la Universidad de Vallejo y quizá lo que no sabemos es que ha tenido estudios realizados tanto como la maestría, doctorado y diplomados. Voy a exponer algunos de ellos, como es la terapia cognitiva conductual en trastornos psicológicos y psiquiátricos. También ha tenido el doctorado en técnicas conductuales en la disminución de conductas disruptivas en niños del centro infantil y familia. El diplomado que tuvo es en investigación y docencia universitaria, asimismo en TCC. Su formación ha sido de bachiller, licenciado y maestría en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega
y el doctorado ha sido realizado en la Universidad César Vallejo. Tanto como mis compañeros y quienes lo conocen saben la vocación que presenta el docente, ya que siempre está dispuesto a apoyarnos y brindarnos sus conocimientos gracias en webinars o en distintos eventos en los que nos apoya. Gracias. Damos paso entonces a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Manuel Cornejo de Carpio, para que nos pueda dar un poquito más amplio el panorama acerca de esta importancia de nuestro tema del día de hoy. Doctor, Bueno, adelante. gracias por su generosa presentación, ¿no? Este, bueno, en primer lugar, saludarlos a todos, darles la bienvenida y bueno, compartir un poco sobre el tema que se ha elegido. Trataremos de hacer una historia, una revisión histórica, un fundamento histórico, como todo conocimiento, ¿no? Debe ser sometido a la historia para poder entenderlo. Igualmente, este tema de la ética, también vamos a hacer un recorrido histórico para poder entender su evolución y por qué nos encontramos en esta situación. Bueno, pues entonces vamos a compartir nuestro PPT, ¿verdad? Ahí estamos. Ya lo pueden ver, ¿no? Sí, docente, se puede visualizar. Ok, muy bien. Bueno, una primera imagen les voy a mostrar. Ahí está. Siempre estimulando los órganos sensoriales. O sea, quiero producirles sensaciones, en este caso sensaciones visuales, pero también auditivas con lo que vamos a hablar. ¿Ah? Saben que el origen del conocimiento empieza con las sensaciones. Y ahí está la primera imagen. Bueno, esto nos hace pensar, ¿no? Sobre lo que es la historia de la ética, la vestimenta, nos indica pues una cultura antigua, ¿no? Entonces, desde la antigüedad el hombre siempre ha buscado la manera de poder explicar por qué hacen las cosas, justificar sus acciones, es decir, por qué existe un comportamiento de una manera y no de otra. ¿Cuál es ese fundamento? Los griegos desarrollaron, evidentemente como una cultura, una alta cultura, ¿no? Desarrollaron explicaciones, ¿no? Unos por el lado de la naturalidad del ser humano, ¿no? O sea que por naturaleza el ser humano, pues debe ser ético, ¿no? Eh, y otros, bueno, dicen, no, es porque es un ser pensante, ¿no? O sea, por el razonamiento. Es decir, por, digamos, explicaciones naturalistas y racionales. Y claro, como consecuencia de eso, de esos debates, así como ustedes ven en la imagen, pues se desarrolló lo que se llama la ética, ¿no? Por eso decía que la historia es importante para entender el tema, ¿no? El primero hay que entender el tema, en este caso la ética. Hoy tenemos una reunión y estamos hablando de ética. O sea, siempre ha sido así, de esta manera. Hoy vivimos en un mundo individualizado, ¿no es cierto? Que no nos permite debatir como corresponde, como lo hacía en esa época. Tantas reuniones, era una tarea más cotidiana. Sin embargo, hoy, de alguna manera, lo estamos haciendo, tal vez por una obligación, pero bueno, por algo tenemos que empezar. Lo que quiero es dejar sentado es aquí lo siguiente. Si no conversamos, si no nos relacionamos, si no compartimos, si no discrepamos, no avanzaremos jamás. Desde el punto de vista dialéctico, tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? Dentro de estas reuniones, como la que tenemos hoy presente, pues debe desarrollarse, pues, o proponerse o entenderse este tema de maneras contradictorias. O sea, todos no van a coincidir de la misma manera. Unos propondrán tesis, otros propondrán antítesis, y luego sacaremos una conclusión, que es la síntesis. Ese es el fundamento epistemológico, filosófico del conocimiento. Aquí estamos generando conocimiento, estamos reflexionando. Porque claro, no podemos decir si reflexionamos, porque la filosofía es reflexión, y este es un tema filosófico y por lo tanto estamos reflexionando. Pero para la reflexión, el razonamiento, pues nos exige el uso de nuestros procesos cognitivos superiores, pensamiento y lenguaje.
Y dentro de esta unidad de pensamiento y lenguaje aparecen los cuatro procesos del pensamiento, ¿no? Análisis, síntesis, generalización y diferenciación, que es la máxima expresión del desarrollo cognitivo del ser humano. El poder hacer uso de esos cuatro procesos, pues se puede decir que es una persona libre, un ser libre, porque es capaz de pensar. Y la filosofía es eso, y estamos en ese campo. Lamentablemente el sistema educativo no considera de manera, diría yo, más, más recurrente, digamos, los temas filosóficos. Más bien han quitado, ¿no es cierto?, esa posibilidad. Y eso también nosotros tenemos que tener en cuenta para poder entender por qué hoy vivimos en un sistema bastante deteriorado, éticamente hablando, ¿no? Corrupción por todo lado, tenemos presidentes que están haciendo cola para ingresar a la cárcel, ¿no? Y bueno, hay una crisis total de valores. Y claro que aparecen estos temas de reflexión sobre lo que es el ser humano, ¿no? Considerando que el ser humano es una fuente de valores, debiera ser una fuente de valores. Ya por ahí hay un filósofo, Kundera, no sé si es checoslovaco o yugoslavo, él, él escribió un libro, lo que lo tituló, ¿no? El- La insoportable levedad del ser, decía, ¿no? Ese es el título de su libro, La insoportable levedad del ser. Estaba diciendo la levedad a que el hombre no tenía contenido, o sea, estaba vacío, vacío de valores, pero lleno de otras cosas materiales. Es decir, hoy, por ejemplo, se dice cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? O sea, te valoran por lo que tienes, no por lo que eres. Es decir, el valor, ¿no es cierto?, ha pasado a las cosas materiales. Es decir, los han sacado de la persona y los han puesto a las cosas materiales. Esa es una degradación tremenda y por lo tanto, decía Kundera, es un proceso de deshumanización del ser. Ya decía Einstein que el día que pues las máquinas nos comiencen a reemplazar, ese día estaríamos creando una generación de estúpidos o imbéciles, creo. Bueno, más o menos casi es lo mismo. Estupidez e imbecilidad son categorías intelectuales en ese tiempo. Bueno, entonces, tanto Kundera hablaba del vaciamiento, pues, ¿no?, de los valores, y al quitarle eso al ser humano, queda algo hueco, vacío, eh, sin valores, eh, que precisamente son esos valores lo que le da la condición de humano. Y por eso es que hoy, inclusive, mira, le diría una cosa, ¿no? Eh, Tanto nos estamos incomunicando, ¿no?, que, pues, por lo menos anteriormente, utilizando, digamos, todos estos aparatos móviles, hablábamos por teléfono, hablábamos. Ahora ya no se habla, ahora se escribe. Sí, ya ni siquiera nos reconocemos por nuestra voz, menos por la imagen. Ahora por unas palabras, inclusive cortas, ¿no es cierto? Mensajes cortos, y por lo tanto el relacionamiento social se ha ido perdiendo cada vez más. Y por lo tanto, en consecuencia de eso, pues el ser hoy pues se ha individualizado tanto, ¿no?, que ha perdido esa condición de humano, porque el ser humano es un ser gregario, siempre quiere estar con otras personas. Pero bueno, lamentablemente la tecnología pues actual, no porque muy avanzada que sea, significa que sea buena. Si la tecnología pues genera un proceso de deshumanización, esto va a ser peor, ¿no? Bueno, es una reflexión desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Para poder, pero relacionado con la realidad, ¿no? La filosofía si es, es reflexión, pero no tienes una reflexión en el vacío, es como consecuencia de algo.
Si yo le pongo esta imagen me permite reflexionar, ¿no? Sin esa imagen, probablemente podría estar diciendo cualquier otra cosa, menos lo que estoy hablando. ¿Mm? Bueno, entonces, esta evolución ha ido, pues, en este sentido, ¿no? Una preocupación de cómo el ser humano debería ser más humano. Y como consecuencia de ese desarrollo, ¿qué aparece? Aparece la axiología. Ya la axiología como, digamos, una rama de la filosofía que estudia los valores y los juicios valorativos. Es decir, es la teoría de los valores. Se ha generado una teoría. La axiología dentro del campo de la filosofía es un saber, se dice. Es un saber porque es producto de la reflexión. No es un conocimiento porque no es producto de la experimentación. Sin embargo, es posible nosotros que los psicólogos llevamos al campo de la experimentación los valores. Es posible hacerlo. Hay tesis que yo he leído sobre estudios del punto de vista de la teoría cognitivo-conductual, estudiar los valores desde el punto de vista experimental. O sea, sí es posible. Bueno, los discutiremos de repente luego. Bueno, entonces la sociología, pues se ha venido trabajando, grandes pensadores al respecto. Tanto se ha desarrollado que se dividió en la ética y la moral. La ética, es decir, habla de los valores. ¿Por qué algo es bueno o algo es malo? ¿Por qué algo es aceptable y el otro no es aceptable? ¿Por qué algo sí debe ser considerado moralmente correcto y otras cosas no? ¿Por qué? Es pura reflexión, ¿no? De manera que la ética es la reflexión, es el razonamiento sobre los valores, sobre lo que, qué es eso que decimos honestidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso que decimos amistad? ¿Qué es eso? ¿Por qué es amistad? ¿Qué es lo que lo caracteriza, digamos, a ese concepto para decir que una persona, pues, es amistosa? El respeto, igual manera, ¿no? ¿Por qué el respeto debe ser considerado un valor? ¿Qué es lo que tiene el concepto de respeto que pueda ser considerado como un valor y por lo tanto humanizar al ser humano? ¿No? Ok. También puede definirse como el saber, ¿no? Decíamos, el saber de lo que significan los valores, pero quiero decir algo antes, ¿no? El valor que significa, es el saber de lo que significan los valores, pero para que eso yo lo pueda entender, tendría que ejercer, como dije hace un rato, los cuatro procesos del pensamiento. Y cuando yo soy capaz de, como característica mía, como algo que es propio y que me permite, eh, pues, ver las cosas, ¿no es cierto? Recién en ese estado ejerzo mi libertad. Es decir, puedo elegir porque lo veo bien, porque veo, conozco, tengo conciencia. Y al decir tengo conciencia, es decir que tengo conocimiento. Significa entonces que el conocimiento genera conciencia. Y la conciencia nos permite aprender, rescatar o identificar situaciones, en este caso también valores. Cuando yo sea capaz de hacer eso, entonces diría que soy una persona libre, ¿no? Una mujer libre, un hombre libre. ¿Mm? La libertad se ejerce en esa condición. Como ven ustedes, hablamos de libertad, hablamos de lo que es éticamente correcto, ¿verdad? Estamos explicando por qué eh, algo es positivo o algo es negativo. ¿Qué tiene eso de positivo para decir que sí es positivo? O lo contrario, ¿no? En cambio, digamos, la moral más bien es la práctica. La ética es la reflexión, ¿no es cierto?, sobre una cosa, sobre los valores, etcétera.
Pero la moral es la práctica de eso, de la honradez, el respeto, por ejemplo, ¿no es cierto? En la casa, en la escuela, ¿no? En las instituciones laborales, en fin, lo que hacemos cotidianamente, respetar a las otras personas, ¿no? Eh, reconocer sus derechos de las otras personas, reconocer que así como nosotros tenemos conciencia de uno mismo, tenemos que tener conciencia de la existencia del otro. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no cuando yo actúo pienso en mí, sino que tengo que pensar en el otro. Pero fíjense lo que sucede. Si el concepto yo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Un pronombre, ¿no es cierto? Yo digo, ¿no? Yo, ¿correcto? ¿Por qué digo yo? ¿Por qué digo yo? Porque hay una oposición que es el otro. Porque si no, no habría necesidad de decir yo, ¿verdad? Es decir, el yo depende del otro, también del concepto otro. Igualmente, si para que exista el otro, debe existir el yo. Se dan cuenta que hay una relación entre nosotros, hasta en la gramática, hasta en la gramática. ¿M? O sea, es decir, el gregarismo se expresa en el lenguaje, en la gramática. ¿M? Entonces, el reconocer al otro como un ser que tiene también derechos, pero que también debe tener valores. Y cuando yo lo reconozco en ese sentido, entonces, pues lo voy a considerar, lo voy a reconocer, lo voy a respetar. ¿M? Entonces, la moral es eso. La moral es la práctica de lo que la ética te dice de lo que es correcto, ¿verdad? Y que eso que es correcto se acepta por la comunidad, lo que es correcto se acepta por la familia, ¿cierto? O sea, los grupos sociales consideran que algo que debe ser positivo lo es, porque todos lo aceptan en ese sentido. Digamos, entonces la ética, solamente para ir recalcando sobre este punto, ¿no? Es consecuencia de la reflexión propia, es, surge en la interioridad, dice, de las personas, pero como resultado de su propia reflexión. ¿Sí? Eso hay que tener claro en este caso sobre la ética. Eh, mientras tanto, digamos, la moral es lo concreto, lo que hacemos, ¿no? Es lo que encontramos en todas las sociedades, costumbres, ¿no? Eh, de lo que es bueno, de lo que es malo, lo que es incorrecto o correcto. ¿No? Claro que esas costumbres se pasan de generación en generación. Evidentemente siempre hay cambios, ¿no? Pero se transmiten de generación en generación. La moral, es decir, las costumbres de las sociedades, de las familias, se pasan de generación en generación. Esa es la característica de cada uno de la ética y la moral para no confundirnos. Eh, y a utilizar los términos como corresponde. Y además tenemos las similitudes. Claro, ambos son normas, percepciones de lo que debe ser, ¿no? Uno es producto de la reflexión y otro es el accionar. La moral es un conjunto de normas que la sociedad se encarga de transmitir de generación a otra. ¿M? Esa es la práctica diaria. Sin embargo, la ética son un conjunto de normas que, que un sujeto ha esclarecido, o sea, que ha aceptado y que ha reconocido, ¿no? Y que ha adoptado en su propia conciencia. Pero como antes le decía, ¿no? Ahora, aquí nos estamos fijando en la persona, pero hoy hay que fijarse en lo que tiene la persona, que se han pasado los valores a las cosas. Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Entonces, ya recalcando sobre este tema, porque en filosofía hay que recalcar, hay que insistir sobre el tema porque no es tan sencillo, ¿no? Explicarlo y tampoco no es tan sencillo entenderlo, ¿no? Entonces, hay que ver de una manera y de otra para que se tome conciencia, se dice. Entonces la ética es un saber, ¿no? Y decía hace un rato el saber porque es producto de la reflexión y no es un conocimiento porque no es producto de la experimentación. Es un saber para actuar racionalmente.
Quiero detenerme un poquito acá. Se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. O sea, no puede haber, digamos, estudiar psicología sin filosofía. Eso es terrible, ¿no? ¿Cómo a alguien se le ocurrió decir, no, ¿para qué la filosofía? ¿Para qué la ética? ¿Para qué la deontología? ¿Para qué el código de ética? El, el tribunal ético, de ética, etcétera. No, no, repito, toda la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y si nosotros no le damos un fundamento filosófico a nuestra psicología, pues estamos mal. O sea, tenemos una ciencia sin madre. Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Bueno, entonces la ética es un saber para actuar racionalmente. Ya dije, cuando utilizo la palabra racional, yo me estoy imaginando el nivel de desarrollo que debe tener la persona, ¿no es cierto? De desarrollo cognitivo para poder entender este tema tan abstracto que es la filosofía. Y este desarrollo de los procesos cognitivos es producto de la educación, tanto formal como informal. Cuanto a la formal, tenemos acá el sistema educativo peruano, educación básica regular, educación superior, etcétera, etcétera. La educación informal, lo que se da en la familia, en los medios de comunicación. Eh, esos dos, digamos, esas dos vertientes de conocimiento tienen que ser lo suficientemente ricas, ¿no? Para poder desarrollar los procesos cognitivos de la mayoría de la gente. O sea, es decir, se va entrenando todos los días a través de los medios de comunicación que tenemos hoy, lamentablemente, no permite el desarrollo de los procesos cognitivos, más bien permite el embrutecimiento, es decir, el no desarrollo de los procesos cognitivos superiores. Y nos quedamos en los procesos cognitivos eh, básicos, o sea, donde existe el pensamiento concreto. Y el pensamiento concreto, él tiene un límite que no permite profundizar en los fenómenos, porque no utiliza los procesos del pensamiento. Desde la psicología, entonces podemos entender qué significa todo esto, ¿no? Del razonamiento, precisamente, ¿no? Eh, lamentablemente hay un divorcio, ¿no? Entre lo que se persigue como ciencia, ¿no es cierto? Es decir, el aprender contenidos, ¿no es cierto? En este caso de psicología, alejados de la filosofía. Es difícil entenderlo, es difícil comprender. No se podría tomar conciencia, como vuelvo a insistir, no se puede tomar conciencia cuando los procesos cognitivos superiores y los procesos del pensamiento no entran en función. Lo dejo ahí para su reflexión también de ustedes. ¿Mm? Desde una perspectiva práctica, la ética señala que el ser humano no conoce, puede decir por qué hacen las cosas, él puede explicarlo, él puede explicarlo. O sea, siempre tiene un fin. El animal no tiene un fin, ¿no? El animal simplemente reacciona frente a una situación concreta. Pero el hombre cuando dice va a hacer algo, espera que suceda algo. Es decir, se proyecta al futuro. ¿M? Pero cuando yo digo me proyecto al futuro, es porque tengo mis procesos del pensamiento están pues, a buen nivel. Sí, soy consciente. Una persona me dice, pero no sé cómo lo hice, no sé por qué. Entra en una confusión terrible. Tal vez haya problemas en los procesos del pensamiento. En fin, son algunas apreciaciones que doy. Entonces, desde una perspectiva práctica, la ética dice que el ser humano es capaz de conocer el fin de nuestras acciones. Efectivamente. O sea, naturalmente se puede decir que sí. ¿Qué hábitos asumimos? O sea, ¿qué costumbres elegimos? ¿No? Por ejemplo, los valores, cambio de valores, ¿no? Si bien es cierto elegimos valores, no todos elegimos los mismos valores. Por ejemplo, a mí me puede gustar el valor, la responsabilidad, ¿no es cierto? Pero hay otros valores, el respeto, qué sé yo, el amor, la amistad, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero a mí más me impacta la responsabilidad. A otros será el respeto, etcétera, ¿no?
cada uno asume, digamos, una escala de valores, por eso decimos, tenemos una escala de valores, pero tenemos esa capacidad de elegir. Cuando eso suceda es que somos conscientes. Recién somos conscientes, pero somos conscientes porque he utilizado el conocimiento. He utilizado el conocimiento para lograr lo que estoy diciendo, para decir qué valores son los que me sirven, ¿no es cierto? ¿Qué valores son los que la comunidad pues aprecia mejor, le da mayor valor, precisamente? Y eso también me permite tomar decisiones más centradas, ¿no? Más acertadas. Como producto de toda esta reflexión que estoy diciendo, entonces, aparece que la deontología. La deontología, que es la teoría del deber, o sea, en este caso, ya está relacionado ya con con el ejercicio de nuestras profesiones. Entonces, es la rama de la ética que trata de los fundamentos del deber, de las normas morales. Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales en una determinada materia. Se dan cuenta cómo este tema de los valores se ha ido generando un saber, ¿no es cierto? Una teoría, ¿verdad? Una teoría, aunque no haya sido comprobada. O sea, puede ser comprobada o no ser comprobada, pero ambas son teorías. Así se acepta todavía. Bueno, entonces, decía entonces, en este caso de la deontología, se refiere al conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. La deontología es conocida como la teoría del deber. Sobre este tema, ¿no es cierto? Sobre estas reflexiones que estamos diciendo, pues quien se encarga de digamos, de resumirlo o concretizarlo, ¿qué es el Colegio de Psicólogos del Perú? Bueno, ahí está para que se lo presente, para que lo conozcan. Y por eso que dentro de este colegio existe el Tribunal de Ética. Y dentro de este colegio existe el Código de Ética del Colegio de Psicólogos del Perú. Son los que reglamentan sobre este tema. ¿Mm? Bueno, eh, más aún, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se manifiesta esto que estoy diciendo? Y que los psicólogos peruanos respetan la dignidad del ser humano. Oiga, respetan la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es eso, alguien que tiene valores, aquel que tiene valores. Entonces hay que respetar esa dignidad y se comprometen a protegerlo. Los psicólogos tienen la obligación de protegerlo en su ejercicio profesional, considerar a la persona como con dignidad, ¿no? Y que hay que preservar y proteger sus derechos como humanos. Burlar sus derechos humanos es un delito terrible. No solamente, eh, digamos, castigado, digamos, por el código de ética del Colegio de Psicólogos, sino también tiene efectos o repercusiones penales. Puede, digamos, un psicólogo que ejerce la profesión de psicólogo y burla, digamos, sus derechos de un paciente, pues puede ir a la cárcel, puede ser expulsado del Colegio de Psicólogos. Bueno, entonces buscan aumentar el conocimiento. Ese es también lo que nosotros como, como profesionales y con valores. Esto es nuestro deber, respetar al ser humano, preservar sus derechos, buscar siempre el comportamiento, decir, capacitar y estudiar todo el tiempo para poder comprender a los individuos, ¿no es cierto?, a las personas, pero también a nosotros mismos. ¿Para qué? Para contribuir al bienestar de la humanidad. ¿Se dan cuenta? Y todo está fundamentado sobre los valores, sobre la ética. Y esa es filosofía, y no tenemos a veces en nuestra malla curricular un curso de filosofía, ¿no? Bueno, hay que aprovechar para tomar conciencia sobre eso, ¿no? A uno dice, bueno, que aprendan por fuera. No, no, o sea, los saberes, pues en la universidad se llama universidad porque ahí está el conocimiento universal. Y por lo tanto, tenemos que tocar también estos temas. Aquí vamos entonces, ahora ya sobre los psicoterapeutas, ¿no? Estos son
digamos, los fundamentos éticos para los psicoterapeutas. Estamos aterrizando ya al tema, más o menos, ¿no es cierto?, lo que estamos reunidos hoy. ¿Mm? Pero para eso hay que darle todo un fundamento, ¿no es cierto?, filosófico e histórico. No hay mejor manera de utilizar la historia para poder decir por qué sucede esto, por qué estamos trabajando esto, porque, claro, la historia nos va a dar información al respecto. Bueno, y hay que seguir la historia, ¿no? Primero, hacer el bien al cliente. ¿Mm? La beneficencia. Es decir, debe buscarse el bien de la persona. Puede decirle cliente, paciente, en fin, a veces los momentos que una sociedad vive, la ideología que utiliza, se dice cliente porque es un término que sale del campo económico, ¿no es cierto? Bueno, eh, podría estar bien, bueno, es discutible, pero bueno, en otros países utilizan otra palabra, ¿no? Paciente, por ejemplo, le dicen. Bueno, y otros. Pero el asunto es que uno tiene que ver el bien de la paciente, porque hay comentarios que dicen, no, a ver, viene un paciente, dice, bueno, a este paciente, pues, a ver, cuánto me puede rendir, cuánto tiempo lo voy a tener, se le voy a hacer una evaluación de una cosa, de otra, de otra y de otra, y por lo tanto, tanto dinero voy a entrar, ¿no es cierto?, con voy a entrar con este paciente. O sea, lo ven, digamos, como un objeto, digamos, mercantil, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. Evitar dañar o explotar, ¿no?, al cliente. De, de, la norma del cliente. Es decir, a ver, ¿cuánto le voy a sacar a este paciente? ¿Cuánto le voy a sacar al otro y al otro y al otro? ¿No es cierto? En fin, o le creo una necesidad también, es decir, exploto hacia el cliente. Tratar al paciente con respeto, ¿no?, a la autonomía, claro, porque es un ser como tal, ¿no es cierto?, que merece el respeto, con todas sus características, ¿no?, que son propias de esa persona. Tratar al paciente con equidad, con justicia, claro que sí. Es decir, no solamente desde el punto de vista contractual, ¿no?, sino desde el punto de vista profesional, en el sentido de que si uno aplica el conocimiento, ¿no es cierto? Porque le voy a aplicar una técnica a un paciente, ¿no? Este que me paga más, le aplico esta técnica, este que me paga menos, le aplico otra técnica. Eso no es justo, no es equitativo, porque el conocimiento es para la persona como tal. ¿M? Ser y mantenerse competente, es decir, siempre estar al día en el conocimiento. Como sea, una vez le digo yo en clase, nosotros no nos vamos a hacer psicólogos leyendo diapositivas. ¿M? Cuatro cosas tiene que tener el estudiante o desarrollar el estudiante a través de lo que se les enseña en el aula, ¿no? Saber hablar, saber escuchar, saber leer y saber escribir. Eso tiene que aprender. O sea, toda aquella actividad debe de ir direccionada a esos cuatro aspectos. Hablar, escuchar, leer y escribir. Y por eso que yo siempre prefiero exposiciones antes de que examen escrito, ¿no es cierto? A lo que les he enseñado, ustedes saben eso, porque está dirigido justamente, o sea, tiene como fundamento lo que les he dicho. No es que se me ocurrió a mí nada más. No, no. ¿Mm? Bueno, entonces ser competente y estar siempre, todos los días hay que estar informándose, ver videos, acá en YouTube hay cantidad de información al respecto, ¿no? Muy bien. Entonces, uno tiene por la darles un par de horas, todos los días. Evitar conflicto de interés, claro, ¿no? ¿Qué significa un conflicto de interés? Es que, por ejemplo, a ver, si un cliente viene, ¿no?, y pues y me debe dinero, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Esto es un ejemplo exagerado de repente. Eh, pues
ahí tengo un interés en atenderlo, ¿no? Porque ahí tengo interés yo ahí, entonces me preocupo un poco más, algo así, ¿no? Entonces, eh, puedo atender a un familiar, ahí tengo un conflicto de interés también, ¿no? Por esa razón a veces es preferible derivar. Mantener los límites profesionales, ¿qué significa esto? Que uno actúa como psicólogo, ¿no es cierto? Como psicólogo, ¿ah? Pues si tengo algún tema neurológico, pues pasaré al neurólogo, ¿no es cierto? Entonces, la psicología tiene su propio ámbito, que es la conducta. ¿Y la conducta qué cosa es? Una relación, ¿no es cierto?, entre el sujeto y su medio ambiente. Esa relación es lo que nos interesa a nosotros los psicólogos. Esto no nos interesa cuánta adrenalina pasa, digamos, de una neurona a otra, ¿no? Eso no es nuestro tema. Eso es tema de los neurólogos. A nosotros nos interesa saber cómo se relaciona la persona con esa condición, ¿no? De tanta adrenalina que produce, por así de alguna manera. En esa condición, cómo se ejecuta su relación con su entorno frente a los estímulos que están fuera de él. ¿Mm? O sea, reconocer nuestros límites es fundamental y no lograr, no aparentar de que uno puede hacerlo todo, ¿no? Eso no es verdad. No es verdad que uno es más psicólogo porque estudia neurología. La neurología tiene su objeto de estudio como tal y la psicología tiene su propio objeto de estudio. O sea, para ser psicólogo no necesito ser neurólogo, porque son objetos de estudio distintos. Para ser psicólogo hay que ser más psicólogo, nada más. Y eso tiene que ver con también con mantenerse competente, porque a veces queremos darles explicaciones neurológicas, ¿no? Y es competencia de los neurólogos y no explicaciones psicológicas, como nos corresponde. Eso también tiene que ver con los límites, ¿no? ¿Por qué me voy a meter en la neurología si yo tengo la psicología es suficientemente amplia y suficiente, creo yo, para poder explicar un fenómeno? Preservar la confidencialidad, por supuesto, claro. Eso tiene relación con los derechos humanos. Burlar este, este principio tiene, decía hace un rato, pues consecuencias terribles, ¿no? Tanto a nivel administrativo como a nivel judicial, penal. Informar a los clientes y obtener su consentimiento, claro. O sea, un paciente hay que informarle, lógicamente, porque tiene derecho a que se le informe. Y tiene derecho también a decir que sí o que no sobre algo que le pide el psicólogo. Cultivar ciertas virtudes como la honestidad, humildad, inteligencia, prudencia, integridad. Como se dan cuenta, valores. Al final, lo que define a la persona, al profesional, son los valores. Claro que por ahí decían alguna vez que los psicoanalistas, ¿no? Lo digo, puede ser otro profesional también, pero esto es lo que me dijeron. En tanto en broma, ¿no es cierto? Que los psicoanalistas medían su éxito por la cuenta bancaria, ¿no? Que tenían, ¿no? No por el éxito que tenían como profesionales, sino cuánto dinero pues han podido conseguir atendiendo a personas. ¿Mm? No por resultado de la misma persona, sino por el dinero. Bueno, eso creo que no es correcto. Bueno, ahí tienen una fuente, ¿no es cierto?, donde pues hemos podido extraer, digamos, estos fundamentos. ¿Mm? Luego las preguntas, pues analizaremos un poco más. Finalmente, diría, ¿no es cierto?, que el Colegio de Psicólogos del Perú y el Código de Ética, de Ontología, cuando nosotros elaboramos documentos, los documentos que elaboran los psicólogos son documentos que tienen valor legal, por eso tienen implicancias legales, precisamente por eso. Por lo tanto, deben ser ajenos a juicios de valor, es decir, que debe ser el informe, por ejemplo, como corresponde. No porque tengo que favorecer a una persona. A veces sucede que hay juicio de alimentos y, bueno, un abogado le pide a un psicólogo que haga un informe psicológico
que diga que pues el niño está siendo perjudicado por el padre o la madre, en fin, hay un lío ahí, ¿no? Entonces, ¿no? El psicólogo tiene que actuar como corresponde en función a lo que descubre él como profesional, ¿no? Y por eso hay que evitar, pues, adulterar los datos, ¿no? Adulterar los datos. Ese es otro problema, ¿no? Asimismo, mantener el anonimato del consultante. Cuando ustedes hacen sus historias, ¿no es cierto? Su anamnesis ponen solamente las iniciales, ¿no? Ese es para preservar, pues, el anonimato, ¿no? Tampoco yo le puedo divulgar sus calificaciones, ¿no es cierto? ¿Ah? No lo puedo, porque si tenían ustedes autorizar a mí para yo publicar sus calificaciones. Entonces también, porque eso pertenece a la persona, es parte de él, ¿no es cierto? También cuando uno investiga, pues el resultado es el resultado. Falsear datos, sin embargo, existen trabajos muy famosos de investigadores con cierto renombre que han falsificado datos. Esa es una realidad. ¿Mm? Pero el asunto es, ¿pero por qué necesidad hay de hacer eso? ¿No es cierto? Cuando se hace informe psicológico, ¿no es cierto? O certificado, también hay noticias de que psicólogos pues, firman certificados sin evaluación, ¿no? A personas que quieren portar armas o quieren sacar su brevete. Ha sido un escándalo eso también. Es decir, como que se ha hecho, hay un grupo de psicólogos que se dedica a esa cosa, como una banda delincuencial, ¿no? Ya, terriblemente. Bueno, entonces, esa cosita que estamos reflexionando, lamentablemente todavía sucede, ¿no? Y creo que la explicación es por qué lo hacen, por qué lo hacen. Por esto, por esto, el dinero, poderoso caballero. Es decir, ahora el valor más importante, ¿no? De nuestra sociedad es el valor del dinero, no es el valor de la persona. Por eso dije antes, ¿no? A la persona se le valora por lo que tiene y no por lo que es. O sea, se ha trastocado absolutamente todo, todo se ha trastocado. Entonces, vivimos en una sociedad en crisis, la manifestación es esto que ustedes están viendo en esta imagen, eso está por todo lado, está atravesado la sociedad de arriba hacia abajo, de la izquierda hacia la derecha, en fin, todo se ha comprometido. Pero, sin embargo, podemos hacer un esfuerzo, ¿no? Y con un gesto simple como este, podemos aportar bastante a este tema que nos preocupa a todos. Bueno, con esto quiero decirle gracias y bueno, espero algunas preguntas que pudieran hacerme lo más fácil posible para poder responderlas. ¿Ah? Mm. Sí, docente, muy agradecido Bueno, con su ponencia. Es un gusto poder tenerlo el día de hoy con nosotros. Igualmente, muy enclarecido su exposición. Agradecerle nuevamente por estas palabras, por esta sabiduría. Y bueno, damos paso un poco a las preguntas. Por primera parte, si alguno de los participantes desea tener una pregunta, perdón, lo puede publicar tanto en el chat como puede lanzar la mano a ver si alguno tiene una consulta. Anímense algunos que desean participar. Ok. Igualmente está abierto y las preguntas. De todas maneras, ya que para poder continuar con esto, también doy paso a mi compañera Betty, que va a formular algunas preguntas para consolidar un poco más esta hermosa exposición. Bien, buenas noches, docente. buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Bien, si bien es cierto, docente, en la actualidad vemos que muchos terapeutas a veces son prácticamente presionados tanto por sus familiares o por sus amigos, con el objetivo de ser intervenidos, pero a veces no podemos realizar las intervenciones por ética profesional. En este caso, ¿cómo podríamos manejar la presión de los familiares o amigos que esperan ser intervenidos por nosotros? ¿Qué podríamos Bueno, hacer en ese caso?
Bueno, la idea es, pues, hay un conflicto de intereses, como estaba diciendo, ¿no? Dije un rato, ¿no? Entonces, en primer lugar, si yo como psicólogo no conozco estos principios, ¿no es cierto? Entonces, de repente dijo, ¿cuál es el problema? Lo puedo atender, puede decir, que no tiene conciencia de eso. Cuando yo digo no tiene conciencia, porque no tiene conocimiento. Entonces, lo que se debe hacer es derivar a otro profesional que uno crea conveniente, ¿verdad? Lógicamente con la aceptación del cliente o de la familia, ¿verdad? Pero el fondo de esto es que tenemos que aprender a derivar a otras personas, a otro colega, que sí podría actuar o intervenir con mayor libertad, digamos, ¿no es cierto? Ya no teniendo la presión de la familia, como es verdad lo que tú dices, ¿no es cierto? ¿Verdad? Bueno, esa sería la respuesta. Bien, docente, gracias por su amable respuesta. Continuando con la siguiente pregunta, si bien es cierto, los psicólogos por ética no podemos intervenir a lo que son familiares, Ujú. pero ¿qué pasaría si alguno de ellos logra hacer la intervención? Ah, ese ¿Cómo es. afectaría al saber la Digamos que, información personal? bueno, de hecho, ya interviniendo, hay una variable ahí que está, digamos, precisamente interviniendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el hecho de que sea un familiar? ¿No es cierto? Es decir, hay un nivel, hay una relación también afectiva, ¿verdad? Entonces, eso podría perjudicar, digamos, la objetividad de los resultados, inclusive de la misma evaluación en general, ¿no es cierto? De las conclusiones, etcétera. Y por lo tanto, este, el quien más sería perjudicado sería el paciente. Pero el terapeuta, si conoce esta situación de que eh, hay un interés ahí muy particular, pues estaría violando, ¿no es cierto? La ética, y por lo tanto puede ser, digamos, denunciado al respecto. Ahora, sí, tú decías que si y tiene información de ese paciente, ¿no es cierto? Que es su familiar, ¿verdad? Tiene también la obligación de preservarla, ¿no? Pero por conflicto de intereses, ¿no es cierto? También lo pueden denunciar. O sea, porque no está ejerciendo la profesión como corresponde. Pues es un mal ejercicio de la profesión. Por lo tanto, éticamente, el Código de Colegio de Psicólogos también lo considera. Bueno, hasta ahí la respuesta. Bien, docente, muchísimas gracias por su respuesta. Continuando con la siguiente pregunta, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un caso donde el paciente nos relata una información muy relevante? Digamos que el paciente nos menciona que quiere hacer daño a alguien. Mm. ¿Cuál sería lo ideal o qué es lo que nosotros deberíamos hacer en esos casos? Bueno, esa es una excepción, es una de las excepciones, ¿no? Si cuando se puede revelar datos, información del paciente, cuando eh, otras personas ponen en peligro a otras personas. O sea, en el caso es así, ¿no? O sea, se puede revelar o se puede informar a quien corresponda, ¿no es cierto? En este caso, a los familiares, ¿no? Por ejemplo, los familiares son los que la primera opción. Si el paciente puede poner en peligro su propia vida, por ejemplo, habla que quiere suicidarse, ¿verdad? Entonces, el psicólogo llama a la familia, ¿no es cierto? Para explicarle esa situación, porque está en peligro su vida. Pero también hay casos que el paciente puede tener un trastorno psiquiátrico muy grave, ¿no es cierto? Y puede poner el peligro de otras personas. En ese caso también se puede revelar, ¿cierto? Porque se toman las medidas necesarias. ¿Para qué? Para proteger la vida. Ese es el fundamento. Ok, docente. Muchísimas gracias y quisiéramos, bueno, pedirle a usted una palabra final, no solamente a este webinar, sino también un poquito de su propia experiencia, algo para poder culminar antes de las palabras finales de nuestro compañero también para culminar pues este hermoso webinar. Bueno, yo quería decirles, miren,
es en cuanto a la formación, ¿no? Del psicólogo, ¿no? En cuanto a la formación del psicólogo. Quería tener una formación ética desde el comienzo, ¿no? Es decir, apelando a la filosofía. O sea, volver a tomar los saberes de la filosofía, darle una formación a ese contenido al estudiante para que incorpore eso que lo hace humano. Es la filosofía su capacidad de reflexión, lo que lo va haciendo a ser más humano. Eso no significa que no haya excepciones de personas que a pesar de que estén bastante, digamos, pues eruditos en algo, no cometan delitos. También cometen delitos, pero la posibilidad es menor, es menor. ¿Por qué? Porque la condición de humano eh, es su capacidad de pensar y entonces toda la actividad educativa, laboral, ¿cierto? Familiar, social, económica, debe estar dirigida a desarrollar a la persona humana. La Constitución lo dice. ¿Cuál es el objeto final de la Constitución? La persona humana. Se está reconociendo desde el punto de vista jurídico también. Eso mismo, pero no tiene concordancia con lo que se hace pues en la educación. De manera que creo que eso por ese lado está fallando, ¿no? El sistema. Bueno, yo pienso de que habría que pensar, repensar y donde debiera participar el Colegio de Psicólogos como el ente, digamos, rector de toda esta reformulación, porque quien conoce de cómo se forman las personas, cómo aprenden las personas, cómo sienten las personas, es los psicólogos, psicología, pero es a la que menos le toman importancia. O sea, no la consideran para hacer ese tipo de, digamos, de aportes, porque claro, porque también nos han formado para hacer cosas simples, tomar pruebas, hacer charlas para padres, hacer talleres con alumnos, como que si eso fuese toda la psicología. La psicología es más rica y más profunda que eso, y que tenemos que buscar la forma de profundizar en lo que significa precisamente el contenido de la psicología. ¿No? Bueno, de hecho va a haber debates y es necesario que haya debates. Es necesario también que en esta formación el dictado de clases no debe ser informativo, ¿no es cierto? Debe ser, yo diría, explicativo. Es decir, a la aula debemos ir a discutir, a cuestionar, a participar, ¿verdad? Porque el hecho de recibir información pasivamente, como se hace hasta ahora, eso tampoco ayuda, ¿no? Bueno, y así podemos hablar toda la noche, Eric. Y vamos a dejarlo ahí, Así es, con docente. el compromiso de que, bueno, pueden contar conmigo en otro tiempo. Muy agradecido. Doy paso a las palabras finales de este webinar a mi compañero Saavedra. Ante todo, docente, muchas gracias a usted por darse el tiempo y a los compañeros presentes también, a todo lo que han dado. Bueno, es un poco complicado un sábado de noche, pero acá se han dado el tiempo cada uno porque le gusta, porque quiere aprender, nutrirse más, y obviamente esto le va a servir desde hoy para su futuro como futuros psicólogos. Agradecerles también a cada uno de ustedes, por favor, si podrían en el chat del grupo colocar su asistencia y una breve encuesta, ¿no? Recordemos que hoy hemos trabajado sobre lo que son los desafíos que enfrentamos al trabajar con personas cercanas y sobre la importancia de mantener siempre el bienestar y la identidad en nosotros. Llevar esos principios éticos a la práctica no es una tarea fácil, pero sabemos que nuestra responsabilidad como profesionales nos impulsa a actuar con transparencia, empatía y respeto. Los conocimientos y reflexiones que hemos compartido hoy son recordatorios de que nuestro trabajo tiene un impacto profundo en la vida de los demás y que a través de cada intervención responsable y ética podemos marcar una diferencia positiva. Eso sería todo, compañeros, y para una nueva oportunidad. Y no se olviden poner su asistencia y la breve encuesta para concluir con esto. Gracias. A usted también, docente, y por la, digamos, por un sábado en la noche tal vez podría estar haciendo algún Bueno, otro bueno, proyecto, pero no, es se hace para con gusto, se hace con gusto. Así que